Queridos amigos, mil gracias por sintonizar de nuevo en su canal preferido Diálogos con Balbuena. La conmemoración de los fieles difuntos es una explosión folclórica entre los pueblos de América. Se realiza en el mes de noviembre en un ambiente festivo, alegre y de oración, en donde las plegarias se entremezclan con aspectos intangibles unos y palpables otros, representados en los altares, que con todo detalle se decoran para esta ocasión. Esta tradición surge en la época prehispánica como resultado de las celebraciones que preferentemente al término de las cosechas, entre septiembre y noviembre, realizaban nuestros antepasados para venerar a sus difuntos. En esta época se consideraba que la vida continuaba en el más allá y que de acuerdo a su comportamiento y a su forma de morir, los difuntos tenían un destino a donde llegar. Estos destinos eran 4. Uno para las mujeres muertas durante el parto, para los guerreros muertos en batalla y para los capturados para el sacrificio. Otro para los que morían por causa del agua, cuya veneración era motivo de ofrendas e incluso de sacrificios humanos. Uno más para los bebés muertos, los cuales pasaban a ser amamantados por un árbol que segregaba gotitas de leche hasta que volvieran a nacer. Y un cuarto para quienes morían por causas naturales. Para estos últimos, lograr el sueño eterno era un poco difícil, pues primero debían efectuar un recorrido de más de 4 años con el propósito de ser purificados, una especie de purgatorio, en el cual eran devorados por la tierra, cruzaban desnudos por cerros y cimas nevadas, enfrentaban culebras, se sometían a fuertes vientos que cortaban como navajas, cruzaban un canal de aguas negras y finalmente llegaban al lugar del reposo o región de la muerte, solo con la ayuda de un perro. La creencia sobre las inclemencias que cursaban los difuntos y sus necesidades se ve reflejada en los altares del Día de Muertos, tal como los conocemos actualmente. De hecho, la esencia más pura de estas fiestas la podemos encontrar en las comunidades indígenas y rurales, quienes han sido más fieles en su conservación. Es en esas comunidades donde sobrevive la creencia de que las ánimas de los difuntos regresan desde el mundo de los muertos hasta los lugares donde habitaron para convivir de nuevo, compartir sus alimentos, consolar y confortar a sus deudos. De hecho, la ofrenda tiene por objeto atraer esos espíritus mediante la colocación de elementos y símbolos que les agraden y les ayuden en su viaje de venida y de regreso. Contra lo que podía suponerse, esta festividad no desapareció por completo con la llegada de los españoles. Aun cuando la versión del destino final de los muertos les pareció como un relato de carácter infernal, los evangelizadores lograron compensarla sumándola a una fiesta que desde el siglo XIII ya era familiar en España, la fiesta de Todos los Santos, en la que se veneraban las reliquias de los mártires muertos en nombre de Cristo. Curiosamente, esta fiesta coincidía con la fecha de la celebración del Día de los Muertos entre los antiguos mexicanos. Pues si te resulta curiosa la coincidencia, más curioso es el hecho de que 2 siglos antes de la conquista, la Iglesia había incorporado a su calendario un día para conmemorar a quienes hubiesen muerto por causa de las pandemias, como la peste negra, por ejemplo. Pues bien, ese día era el 2 de noviembre, un día después de la celebración de los muertos entre los mexicanos. Estas coincidencias facilitaron la formalización de los días 1 y 2 de noviembre como los indicados para la celebración de los fieles difuntos. Aunque sabemos que existen lugares donde se dispone de más días, pues se cree que quienes mueren por causas no naturales suelen llegar a casa antes de esas fechas. A la llegada de los españoles, los mexicas desconocían la idea del cielo y del infierno en el contexto traído por los conquistadores. Eso hizo que los evangelizadores trabajaran en su propósito por desaparecer tanto la idea de que existían muchos dioses, la idea politeísta, como la forma en que era presentado el proceso de la muerte.
Se habla de que los cráneos de los muertos eran conservados para rendirles culto. La tarea de los evangelizadores se centró en sembrar los motivos de la nueva religión cristiana en los elementos existentes en la cultura prehispánica. Así, poco a poco se fueron dando cambios en este sentido. Por ejemplo, se eliminaron las costumbres de incinerar a los muertos o enterrarlos en sus propias casas, y en cambio los cadáveres empezaron a depositarse en las iglesias, los ricos adentro y los pobres en el atrio. Tanto por cuestión de espacio como para prevenir enfermedades, en el siglo XVIII se crearon los cementerios fuera de las ciudades, dando origen a las visitas a los cementerios y a los altares que en algunos lugares se ornamentan. También se fomentó la costumbre de poner veladoras o cirios en los altares. Se dio un nuevo sentido a la imagen descarnada y trágica de la muerte mediante la elaboración de postres en forma de calaveritas de azúcar o el popular pan con forma de huesos que hoy conocemos como hojaldra, a veces con azúcar blanca, a veces con azúcar roja para simbolizar la sangre y que algunas veces trae la imagen de una calaverita. ¿Quién no las conoce? No se puede celebrar el Día de Muertos sin un altar. Este es uno de los elementos más representativos de esta fiesta. Todo lo que en ellos se contempla está destinado a honrar la memoria de los seres queridos. En las comunidades indígenas y rurales podemos aún encontrar la esencia más pura de estas fiestas. Es allí donde se tiene la creencia de que las ánimas de los difuntos regresan para disfrutar los platillos y flores que sus parientes les ofrecen. En las ciudades no lo es tanto, porque aun cuando se mantiene la costumbre de la ofrenda, esta tiene más un sentido de oración y recogimiento ante la memoria de los seres queridos. La ofrenda del Día de Muertos es, pues, una mezcla cultural, donde conquistadores y conquistados pusieron cada uno su parte. Los europeos algunas flores, ceras, velas y veladoras, y los indígenas conservaron el sahumerio con su copal, la comida y la flor del cempasúchil. Fue una mezcla del viejo mundo con el nuevo, persiguiendo el propósito de recibir a los muertos con elementos naturales, sensibles unos, intangibles otros, como las estelas de olores y fragancias que nacen de las flores, del incienso y del copal. Antes de mostrar a ustedes el significado de los elementos que componen la ofrenda, déjenme referir algo sobre el orden en que popularmente se considera que los difuntos llegan a la fiesta. A quienes tuvieron la mala fortuna de morir un mes antes de la celebración no se les pone ofrenda, pero sirven como ayudantes de otras almas. El 28 de octubre se infiere que llegan quienes murieron de manera trágica o con violencia. El 30 y el 31 de octubre están dedicados a los niños. El 1 de noviembre, o Día de Todos los Santos, está dedicado a quienes llevaron una vida ejemplar, incluidos los niños. El 2 de noviembre es el llamado Día de los Fieles Difuntos, la máxima festividad de su tipo. Comienza desde la madrugada con la práctica de algunos ritos, como el de adornar las tumbas y hacer altares sobre ellas. Durante este día, los creyentes ofrecen sus oraciones, sacrificios y la misa por la purificación de sus difuntos, de manera que lleguen a la presencia de Dios. El ambiente de oración y sacrificio de este día es muy distinto al de los anteriores. Cada uno de los elementos que componen la ofrenda tiene su propia razón de estar. A continuación menciono quizá los más relevantes. El agua, fuente de la vida, mitiga la sed de las ánimas durante su recorrido desde y hacia su morada. En algunas culturas simboliza la pureza del alma. La sal, elemento de purificación. Una probadita impide que el cuerpo se corrompa para que pueda retornar el siguiente año. Velas, veladoras, ceras, rajas de ocote, cirios, cualquiera de ellos. Su flama significa luz, fe y esperanza. Ilumina las almas en su camino de venida y de regreso. En algunas comunidades indígenas, cada vela representa un difunto. Si se ponen 4 en cruz,
Sugiere que son puntos cardinales para orientar el alma hasta encontrar el camino de regreso a casa. Copal o incienso, fragancia sublime de reverencia, oración y alabanza. Ahuyenta los malos espíritus para que el alma llegue sin ningún peligro. El copal era usado por los indígenas, el incienso llegó con los españoles. Flores, símbolos de fiesta por sus colores y aromas. Permite a las almas retornar contentas. El alelí y la nube significan pureza y ternura. Se usa para acompañar las almas de los niños. Y la flor de cempasúchil deshojada es el camino del color y olor que trazan las rutas a las almas. El petate en este día funciona para que las almas descansen y también como mantel para colocar los alimentos de la ofrenda. El perrito escuincle no debe faltar en los altares para niños, es un juguete para ellos. Pero el perrito es también el que ayuda a las almas a cruzar el caudaloso río Chiconahuapan, el último paso para llegar al Mictlán o tierra de los muertos. El pan, para la iglesia, representa el cuerpo de Cristo. Elaborado de diferentes formas, es uno de los elementos más preciados en el altar. Fotografías de los difuntos. Cuando no son fotografías, se suele poner un espejo en su lugar. Según esto, las almas se reflejan en él. Las cruces de ceniza ayudan a que el alma del difunto expíe sus culpas pendientes y salga del purgatorio. Imágenes de santos para que intercedan en favor de los muertos y de los vivos. Simbolizan la paz en el hogar y la disposición de compartir los alimentos, como las manzanas que representan la sangre o la calabaza en dulce que simboliza la amabilidad. El mole es el platillo favorito en el altar de los pueblos indígenas y, ¿por qué no?, también en las zonas urbanas, digo yo. Aunque también puede agregarse barbacoa con todo y su consomé. Estos platillos con su estela de aromas son el banquete de la cocina que más atrae a los difuntos. Se puede incluir el chocolate, pero preparado con agua. La tradición prehispánica dice que los invitados tomaban chocolate preparado de esa forma. Las calaveras de azúcar. Los registros prehispánicos narran que entre los totonacas, nahuas, mayas y mexicas existía la costumbre de conservar los cráneos de los difuntos y mostrarlos en las celebraciones. Los evangelizadores lograron dar a esto un nuevo sentido. Las calaveras medianas alusivas a la muerte que está siempre presente entre nosotros. Calaveras chicas dedicadas a la Santísima Trinidad y calaveras grandes al Padre Eterno. También suele colocarse un recipiente con agua, jabón y toalla, por si el ánima necesita lavarse las manos. El licor de su preferencia le permite celebrar y recordar los momentos agradables de su vida y se anime a visitarnos. El altar puede ser decorado con papel picado, un adorno 100% mexicano, aunque algunas comunidades suelen utilizar telas de seda y satín, donde descansan también figuras de barro, el incensario y ropa limpia del difunto. La ofrenda está enfocada toda a honrar a los difuntos. Es un tipo de escenografía donde los actores son nuestros muertos. Ellos llegan a beber, comen, descansan y conviven con sus deudos. Es un hermoso recordatorio. El 31 de octubre se elabora la ofrenda dedicada a los niños o angelitos. Entre este día y el 1 de noviembre se nutren de la esencia y el olor de los alimentos que sus padres les prepararon. La comida no debe condimentarse con chile. Las velas y candelabros deben ser blancos, pues este color simboliza la pureza de estos inocentes. Se les ponen dulces, figuras de animalitos, canastitas con flores, zapatos y ataúdes fabricados con pasta de azúcar. En otros lugares, los altares se adornan con juguetitos de barro pintados con colores alegres para que jueguen como lo hacían en vida. Todos los altares cuentan con panes en miniatura, pues es sabido que a los niños les gustan mucho, al igual que las tortillas, la fruta y el dulce de calabaza. Prefieren que todo lo que se coloque en su altar sea pequeño, porque es probable que no consuman aquello que parezca pertenecer a los altares de los adultos. La historia y origen del Día de Muertos es bastante extensa.
Si bien, como vimos, se remonta a la época prehispánica, se sobrevivió a la llegada de los españoles gracias a sus similitudes con las celebraciones católicas. Sin embargo, esta festividad ha ido recogiendo costumbres diversas según el lugar donde se celebre. Por ello se pueden notar algunas diferencias entre una región y otra. El encanto espiritual y visual de la ofrenda de muertos hace de este patrimonio religioso uno de los más practicados en nuestro país, pues su objetivo principal está centrado en los difuntos, que cada familia, cada persona ha visto partir y espera fervientemente encontrar. Estas y otras tradiciones que forman parte de nuestro acervo cultural son nuestra historia. No podemos negar nuestras raíces, no podemos desvincularnos de ellas. Están en nuestra naturaleza. Agrégale a eso que se conmemora a quienes formaron un papel muy importante en nuestras vidas y queremos tener la certeza de su eterno descanso. Recordar sus momentos felices, su presencia entre nosotros y elevar plegarias por ellos. Las personas sencillas, quienes realizan estas celebraciones, se reconfortan cuando elevan una oración o un recuerdo para quien ha partido, más si ese recuerdo va acompañado de elementos sensibles al tacto, al gusto, a la vista o al olfato, como en las ofrendas. Es una celebración. Aunque en algunas regiones se cree que los difuntos regresan a los lugares donde han vivido para estar con sus seres queridos, no debemos olvidar que esa festividad solo es una conmemoración, no un intento de atraerlos, ni una invocación, es solo un memorial. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que si Jesús al resucitar se muestra como el amigo que reconforta y consuela, y a partir de su resurrección está presente entre nosotros, tenemos aquí el más claro indicio de la vida eterna y también de la vida que corresponde a quienes murieron en el Señor. Por eso, aunque no lo parezca, todo lo que hacemos en esta festividad tiene sentido, siempre y cuando no nos hundamos en la tristeza o en el solo altar o en la superstición, porque empobreceremos esta celebración. La muerte es un paso a la vida, lo veremos cuando muramos. Entre tanto, no nos salgamos del camino de la oración y del recuerdo grato de la presencia de los difuntos ante Dios, intercediendo por nosotros, como propone la Iglesia. Pero hay una pregunta. Si decimos que los difuntos viven en Dios, ¿tiene alguna utilidad orar por ellos? Claro que la tiene. Aunque una persona muera en gracia, siempre queda en ella mucha indiferencia, imperfección y tibieza. Digo, nos conocemos como seres humanos, no somos perfectos. Hay mucho que purificar, mucho egoísmo que limpiar. Por ello es importante en estos días y siempre ayudarles con nuestra oración. Ese es el verdadero sentido de esta celebración y la razón para conservarla. No podemos negar que junto con ella y muy de la mano, me atrevería a decir, está el folclore de la tradición representada en los altares de muertos. No olvidemos que detrás de todo hay corazones humildes de personas bien intencionadas, celebraciones y tradiciones que es sano conservar y respetar por el solo hecho de que surgen de personas de buena fe como tú y como yo. Hagamos un esfuerzo patriota por conservar este acervo religioso cultural que forma parte de nuestra rica herencia. Seamos mexicanos, no extranjeros. Es una lástima que estas tradiciones se nos pulvericen cada vez. Cada día nos importen menos y poco las defendamos, supliéndolas, al contrario, con prácticas vacías
ruidosas y sin ningún mensaje adicional. Muy buenas tardes.